Ah, cierto, por si acaso, chicos, sí les comenté que la siguiente semana vamos a tener nuestro primer control de deberes, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? El control de deberes va a ir, ¿qué vamos a evaluar en el control de deberes? El primer documento que vamos a evaluar es la guía de leyes de los gases. ¿Sí? En la guía de leyes de los gases, déjenme ver, estaba por aquí, ¿sí? Tenemos dos partes, una primera parte que es solo de gases ideales y la segunda parte que es de mezclas de gases. Como vamos a ver hoy y el día viernes ejercicios sobre mezclas de gases, entonces ya están preparados para resolver los demás ejercicios que tengamos aquí y en la siguiente clase ya tener una evaluación. No la siguiente clase, sino la siguiente semana, es decir, el día viernes de la siguiente semana. Este sería el primer documento que vamos a evaluar. El segundo documento que vamos a evaluar es el documento de medición en la química, medición y materia, es decir, el cuaderno de trabajo de medición y materia. Habíamos hecho algunos ejercicios sobre medición y materia, no todos, los demás tenían que completar ustedes. El tercer documento que vamos a evaluar sería el de leyes de gases del cuaderno de trabajo. Igual, habíamos hecho algunos con ustedes, otros habían quedado todavía pendientes. Y el último documento es el que vamos a ir resolviendo entre hoy y el día viernes. Este es el documento de mezclas de gases del cuaderno de trabajo. ¿Sí? Entonces eso vamos a ir resolviendo el día de hoy. Además, chicos, el día de hoy van a tener una actividad que se llama resumen de mezclas de gases. Entonces, de lo que nosotros vayamos a ver el día de hoy, van a hacer un resumen y lo van a tener, lo mejor es tener como un formulario, ¿sí? Un formulario con un resumen chiquitito y eso lo pueden subir al aula virtual. Entonces les voy a poner para que suban hasta la siguiente clase. Nuestra siguiente clase es el día viernes. El viernes es 26, entonces vamos a dejar hasta el 26 de noviembre, hasta justo la hora de entrar, que es en las 4 de la tarde. Pueden presentar el trabajo trazado, no hay ningún problema, pero ya sabe que tiene una sanción si presenta trazado. Entonces ya queda habilitado para que presente que es la tareita que tiene, la actividad que tiene para la siguiente clase sobre resumen de mezclas gaseosas. ¿Ya? Entonces, ahora sí, continuando con lo que habíamos visto en la clase anterior, hablamos sobre mezclas gaseosas. Y habíamos dicho que podemos utilizar cualquier ley que vimos para un solo compuesto, ahora para mezclas gaseosas, considerando la mezcla como un todo. Pero además habían algunas leyes que las íbamos a considerar únicamente para mezclas gaseosas. La primera ley era esta ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Qué decía la primera ley? Decía que puedo encontrar la presión total, de una mezcla gaseosa como la suma de sus presiones parciales. ¿Qué eran las presiones parciales? Era la presión de cada uno de los componentes siempre y cuando las condiciones sean las mismas que las de la mezcla. Habíamos dicho que si alguno de estos volúmenes, ya sea de los componentes o ya sea de la mezcla total, no son iguales, entonces no podemos sumar las presiones como presiones parciales. Ojo con eso, chicos, ojo con eso. Si las condiciones de volumen y temperatura no son las mismas de la mezcla, no podemos sumar las presiones parciales. Y habíamos encontrado una primera forma de determinar la presión parcial, que era esta ecuación, en donde la presión parcial del componente I es igual al número de moles del componente I por R y por T sobre B, considerando que T y B son condiciones de temperatura y volumen de la mezcla. Entonces, esa era una primera posibilidad para encontrar
la presión parcial. Bien. Con eso pues podemos hacer una pequeña demostración sobre la presión parcial considerando una pequeña demostración sobre las leyes de las presiones parciales de Dalton, considerando que para determinar la presión total de una mezcla necesitamos o igualamos al número de moles totales de la mezcla por R y por T sobre B, condiciones de la mezcla, y aquí es igual el número de moles totales de la mezcla a la suma del número de moles de todos los componentes de la mezcla. Si pudiéramos reemplazar esta igualdad por el de arriba, reemplazar arriba, y multiplicar término a término, ¿sí? Vamos a obtener los términos que tenemos aquí abajo, cada uno de estos términos. Y de la diapositiva anterior, sabemos que la presión parcial de cada componente es igual al número de moles del componente por R y por T de la mezcla sobre B, que es justo lo que tenemos en cada término en nuestra ecuación. Por lo tanto, entonces, este primer término es la presión parcial del componente 1, este sería la presión parcial del componente 2 y esta la presión parcial del componente 3. Por lo tanto, queda demostrado que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos esto como ecuación para la ley de las presiones parciales. Este de acá como ecuación para el cálculo de la presión parcial de un componente. Esos tendríamos hasta ahora sobre la mezcla. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuación. Otro término muy importante para la mezcla es la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Representa la cantidad en moles de un componente respecto del total de moles. Esta fracción molar la vamos a nombrar como YI, fracción molar del componente I, y sería igual a la relación de moles del componente I versus los moles totales. Esto por definición de fracción molar, chicos. Fracción molar, enseguida a mí se me viene a la mente relación en moles. ¿Sí? Es importante conocer porque esto me da la fracción de cuánto de uno de los componentes hay dentro de toda la mezcla. Ahora bien, podríamos reemplazar el número de moles del componente I y el número de moles totales por considerando la ecuación de los gases ideales, por ejemplo, el número de moles del componente I igual a la presión parcial del componente I por el volumen sobre R y T, volumen y T de la mezcla, y también el número de moles totales, ¿no? El número de moles totales, entonces estaríamos hablando de la presión total por el volumen de la mezcla sobre R y T. Si reemplazamos esos dos valores, justo tenemos la ecuación que tenemos acá abajo, en donde si el volumen y la temperatura son de la mezcla, los podemos simplificar como factores iguales. R es una constante, se puede simplificar. Y miren lo que pasa aquí. Miren. La fracción molar no solo ha sido una relación en moles, sino también una relación en presiones parciales. Entonces, la fracción molar, además de ser una relación en moles, queda demostrado por la ley de Dalton que también es una relación de presiones parciales. Y aquí viene la segunda forma de encontrar o de calcular la presión parcial del componente I. Porque podemos pasar a multiplicar esta presión y tendríamos que la presión parcial de I es igual a la fracción molar de I por la presión total. Esta sería una segunda ecuación que me permite calcular la presión parcial del componente I cuando tenga el dato de fracción molar y presión total. La primera ecuación que nos permitía encontrar la presión parcial del componente I era
número de moles del componente I por R y por T sobre B. Entonces, otras serían los datos que nos están dando, por ejemplo, el número de moles del componente, temperatura y volumen del componente. Mientras que aquí lo que necesitamos es fracción molar y la presión total. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Hasta aquí tenemos algunas características importantes de las mezclas. La presión total igual a la suma de las presiones parciales. La presión parcial, como la ecuación número 1 de aquí. La fracción molar como una relación, además de ser en moles, también en presiones. Y una segunda ecuación para calcular la presión parcial del componente, pero ahora en función de la fracción molar. Muy bien, continuamos. Bien, ahora otra ley para poder especificar el comportamiento de una mezcla gaseosa es la ley de volúmenes parciales de Amagat. ¿Qué dice la ley de volúmenes parciales? Dice, a una temperatura constante y presión definida, el volumen ocupado por una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes parciales. Entonces, el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales. Volumen total, suma de los volúmenes parciales de cada componente. Ojo aquí, ¿qué es volumen parcial? Como les había dicho en la anterior clase. No podemos sumar cualquier volumen. ¿Sí? No podemos decir 1 litro más 1 litro son 2 litros. No. Hay que saber cuáles son las condiciones de presión y temperatura de esos volúmenes. ¿Sí? Entonces, el volumen parcial se define como el volumen que ocupará el gas, pero al encontrarse a las condiciones de presión y temperatura de la mezcla. ¿Sí? Entonces, una primera ecuación para calcular el volumen parcial sería en función de la ecuación general de los gases ideales, el volumen parcial igual al número de moles del componente I por R por T sobre P, considerando que T y P corresponden a las condiciones de temperatura y presión de la mezcla. ¿Sí? Y un poco como para demostrar la ley de volúmenes parciales de Amagat, tendríamos aquí que el volumen total es igual al número de moles totales por R y por T sobre P de la mezcla. Número de moles totales es igual a la suma del número de moles de cada componente. Podemos reemplazar esto y multiplicar término a término y lo que obtenemos es la suma de estos términos. Que de acuerdo a la ecuación anterior, se observa que cada uno de estos términos sería un volumen parcial. Volumen parcial 1, volumen parcial 2, volumen parcial 3. Por lo que entonces queda demostrado que el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, queda demostrado la ley de volúmenes parciales de Amagat. Tenemos una primera forma de encontrar el volumen parcial y a continuación vamos a ver una segunda forma, como basados en la fracción molar. Vamos a ver ahora el concepto primero de fracción volumétrica. Como su nombre lo dice, es una fracción en volumen. Entonces, esto sería como el volumen del componente, perdón, el volumen del componente I respecto del volumen total. Eso es una fracción volumétrica. ¿Sí? Y el porcentaje en volumen, lo primero que hay que saber sobre el porcentaje en volumen, chicos, les estoy poniendo aquí, el porcentaje en volumen no es lo mismo que el porcentaje en peso. Ojo con eso. No es lo mismo que el porcentaje en peso. Uno es el volumen, otro es el peso. ¿Se relacionan entre sí? Sí, por el peso molecular, pero no son el mismo. ¿Ya? Entonces, bien,
vamos a ver qué relación tenemos con la fracción en volumen y la fracción en moles, la fracción molar. Pues aquí tenemos que la fracción molar es igual al número de moles del componente I versus el número de moles totales. Por la ley de Amagat podríamos reemplazar el número de moles como el volumen parcial del componente I por P sobre RT y el número de moles totales por el volumen de total por la presión por RI por T, como está acá abajo. Como la presión y la temperatura son de la mezcla, pues tendríamos aquí presión, temperatura simplificados. R es una constante, se puede simplificar. Y la relación que tenemos, miren cuál es. Volumen de parcial del componente I versus volumen total. Entonces miren chicos, otra cosa más. La relación, la fracción molar no ha sido solamente una relación en moles. Por la ley de Amagat, también ha sido una relación en volumen. ¿Qué quiere decir, chicos? Miren que la fracción molar puede tener tres posibilidades de calcularse. La primera, por su definición, relación en moles. La segunda, por la ley de las presiones parciales de Dalton, una relación en presiones. Y la tercera, por la ley de volúmenes parciales de Amagat, una relación en volumen. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, como la fracción molar es la relación del volumen parcial del componente I versus el volumen total, puedo pasar este volumen a multiplicar y obtener una segunda ecuación para calcular el volumen parcial del componente I ahora en función de la fracción molar y el volumen total de la mezcla. Entonces, tenemos una segunda ecuación para calcular el volumen parcial de la mezcla. Ahora bien, el porcentaje en volumen, chicos, es un dato que casi siempre se da para soluciones para mezclas gaseosas. Es más fácil dar porcentaje en volumen que porcentaje en peso para mezclas gaseosas. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual el porcentaje en volumen? Es igual a la fracción en volumen por 100, nada más. Pero como hemos demostrado aquí, la fracción en volumen es lo mismo que la fracción en peso, entonces el porcentaje en peso también lo podemos encontrar multiplicando la fracción molar por 100. Entonces podría encontrar la fracción molar como una relación de moles, como una relación de presiones, como una relación de volúmenes, que multiplico por 100 y me da el porcentaje en peso. También es útil en el otro sentido, en el sentido en el que nos den el dato de composición volumétrica y a partir de eso podríamos encontrar la fracción en peso, la fracción molar. ¿Cómo es eso? Aquí es igual la fracción molar de aquí. La fracción molar de aquí sería la fracción molar igual el componente I igual al porcentaje en peso, en volumen, perdón, del componente I dividido para 100. Significa que, por ejemplo, si nos dan la composición del aire, por ejemplo, para el porcentaje en nitrógeno 78%, para el porcentaje de oxígeno 21%, para el porcentaje de argón, digamos, 1%, yo de aquí ya puedo obtener las fracciones molares, dividiendo ese porcentaje para 100, 0,78, 0,21 y 0,01. Ojo chicos, ojo, la suma de las fracciones molares siempre me tiene que dar 1. ¿Sí? La suma de las fracciones molares siempre me tiene que dar 1. La suma de las fracciones molares, y más y2i más y3i más cualquier número de componentes, siempre esa suma me tiene que dar 1. ¿Sí? Muy bien chicos, entonces miren, hasta aquí ya tenemos algunas propiedades de
algunas propiedades de las mezclas que obtuvimos por la ley de Dalton. También sabemos algo sobre las fracciones molares. No solo es una relación en moles, sino también en presiones, en volúmenes. Sabemos determinar y calcular la presión parcial y el volumen parcial también, y el porcentaje en volumen. ¿Ya? Muy bien. A continuación, vamos a seguir. Otra característica importante de las mezclas gaseosas es su peso molecular o masa molar promedio. Entonces, el peso molecular o masa molar promedio de una mezcla gaseosa es un promedio ponderado. Y ojo con esta palabrita de ponderado. Ponderado significa que yo le voy a dar valor o más peso a los componentes dependiendo de cuánto están presentes en la mezcla. ¿Ya? Si es que hay un componente con mayor presencia, pues prevalece su peso molecular por su mayor presencia. Entonces, ojo, lo ponderamos con las fracciones molares de cada componente. Y chicos, miren, aquí les estoy advirtiendo. Mira, les estoy advirtiendo. Siempre hay alguien que se equivoca diciendo que el peso molecular o masa molar promedio de la mezcla es la suma de los pesos moleculares dividido para el número de componentes. Y empiezan a sumar. Por ejemplo, 28 más 32 dividido para 2. No, chicos. Una vez más, no es cualquier promedio. Es un promedio ponderado. ¿Ponderado con quién? Con las fracciones molares de cada componente. ¿Sí? Entonces, el peso molecular de la mezcla va a ser igual a la fracción molar de un componente por su peso molecular, más la fracción molar del otro componente por su peso molecular, más la fracción molar de cualquier otro componente por su peso molecular. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito para determinar el peso molecular del aire, considerando que vamos a tener un porcentaje en volumen de nitrógeno. Un porcentaje en volumen de nitrógeno, de oxígeno y de argón de 78, 21 y 1%. Recuerden que deben sumar 100% todos los porcentajes de volúmenes. Y como ya sabemos, podemos determinar la fracción molar de cada uno dividiendo para 100 el porcentaje en volumen. Sería 0,78, 0,21 y 0,01. La suma de esto siempre tiene que darme 1. Y como dato también voy a poner el peso molecular de cada uno de los componentes. Del nitrógeno 28, del oxígeno 32 y del argón 39,95. Y con eso puedo determinar el peso molecular de la masa de la mezcla, la masa molar media de la mezcla o la masa o el peso molecular de la mezcla. El peso molecular entonces del aire para nuestro ejemplo sería igual a la fracción molar del primer componente 0,78 por su peso molecular 28 más la fracción molar del otro componente del oxígeno 0,21 por su peso molecular 32 más la fracción molar del argón 0,01 por su peso molecular, peso atómico 39,95. Todo esto en gramos por mol, las unidades de peso molecular. ¿Cuánto me da, chicos? La masa molar media de aire o peso molecular del aire me da ¿cuánto me daría, chicos?
28,95. 96. Confirmen el valor, 28,96, ¿sí? Marcos dice sí, Steven dice sí, muy bien. Cristian, Emily, Jacqueline, ya dicen sí, muy bien. ¿Ya? Entonces, eso sería la masa molar promedio o peso molecular de la mezcla. Una vez más, es ponderado. ¿Ponderado con quién? Con la fracción molar de cada componente. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Entonces, el último concepto que debemos ver sobre las mezclas de gases es la fracción en peso y porcentaje en peso. Y nuevamente, chicos, una vez más, porcentaje en peso no es lo mismo que el porcentaje en volumen. Porcentaje en peso diferente que el porcentaje en volumen. ¿Ya? Ojo con eso, no son los mismos valores. Una vez más, se relaciona por el peso molecular, pero no son lo mismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es la fracción en peso, chicos? La fracción en peso es una relación en peso o en masas, ¿no? Pues que lo vamos a llamar W del componente I y va a ser una relación de masas, masa del componente I versus la masa total. Es decir, es la masa de uno de los componentes dividido entre la masa total. Lo que tenemos escrito en esta ecuación. Ahora la masa total es la suma de las masas de todos los componentes. Esa es la fracción en peso. ¿Sí? Para tenerlo como porcentaje en peso, únicamente multiplicamos la fracción en peso por 100 y ya tendríamos como porcentaje en peso. Cuando hablamos de porcentaje en peso, tenemos que buscar la masa, los gramos, kilogramos, gramos de los componentes y dividir la masa del componente dividido para la masa total. ¿Ya? Ahora bien, chicos, imagínense que no nos dan la masa de los componentes y que nos dan como dato el número de moles de los componentes y el peso molecular de los componentes. Entonces, aquí es igual la masa de los componentes. Va a ser igual. Número de moles por el peso molecular. Muy bien, exacto. Entonces, miren, podríamos reemplazar de esta ecuación para un componente I sería el número de moles del componente I por el peso molecular del componente I sobre el número de moles del componente I por el peso molecular del componente I, que es la masa del componente I, más, dependiendo de cuántos sean los componentes de la mezcla, vamos a tener aquí el número de moles de un componente J, por ejemplo, por el peso molecular del componente J, etc. Por 100. Esta sería una segunda ecuación para determinar el porcentaje en peso. Primera ecuación, relación en masa. ¿Sí? Eso es porcentaje en peso, relaciones en masa. Una segunda ecuación cuando tengamos número de moles y peso molecular. Pero también tenemos una tercera ecuación. ¿Por qué? ¿A qué es igual la fracción molar del componente I? Es una relación en moles. Entonces sería el número de moles del componente I versus el número de moles totales. Es decir, que si despejo el número de moles del componente I sería igual a la fracción molar del componente I por el número de moles totales. Entonces yo podría reemplazar esto en mi ecuación y decir el porcentaje en peso del componente I va a ser igual a reemplazo el número de moles por fracción molar del componente I por el número de moles totales por el peso molecular de I. Abajo tendría lo mismo, fracción molar de I, número de moles totales, peso molecular de I, más, también reemplazo número de moles de J como fracción molar de ¿qué? De J
por el número de moles totales por el peso molecular de J y así sucesivamente para cualquier otro componente más. ¿Y qué pasa aquí? Que tenemos de factor común abajo. De factor común abajo tenemos número de moles totales y arriba también tenemos número de moles totales. Entonces podemos simplificar el número de moles totales. Y obtenemos una tercera ecuación que me permite determinar la fracción, el porcentaje en peso, perdón, de los componentes. ¿Y cuáles son? La fracción molar de I por el peso molecular de I sobre la fracción molar de I por el peso molecular de I más la fracción molar de J por el peso molecular de J más cualquiera que sea los otros componentes por 100. No se ve mucho, chicos, el verde. Voy a cambiar de color, ¿sí? Porque no se ve mucho el verde. Voy a cambiar de color. Entonces mi tercera ecuación sería porcentaje en peso del componente I igual a fracción molar del componente I por el peso molecular del componente I sobre fracción molar del componente I, el peso molecular del componente I más fracción molar del componente J por el peso molecular del componente J más cualquier otro componente que tengamos por 100. ¿Sí? Ahora sí, chicos, pueden reconocer a qué es igual la parte de abajo, el denominador de esta relación. La multiplicación de fracción molar por peso molecular más la multiplicación de otro componente de su fracción molar por su peso molecular. ¿A qué les suena parecido? Promedio ponderado. ¿Cómo? Al promedio ponderado. La masa molar o el peso molecular de la mezcla. Ajá. Entonces, si tengo también, puede ser que tenga el dato de la masa molar y podría también, como masa molar de la mezcla, poder utilizarlo aquí también para calcular el porcentaje en peso. ¿Sí? Y entonces, estos serían las tres ecuaciones que vamos a poder utilizar para calcular el porcentaje en peso. ¿Ya? Entonces, porfa, chicos, esto sí tenemos que tener en nuestro resumen, en nuestro formulario, todo esto tendríamos que tener. Bien, hasta ahí entonces tendríamos la parte conceptual de mezclas de gases. Y aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis que sería más o menos de 10 minutos para que usted haga el resumen y lo pueda subir enseguida o si no, pues hasta el día viernes no hay ningún problema. Entonces, pueden ya empezar a subir. Estos 10 minutitos hasta las 5 de la tarde tienen para hacer el resumen. Y necesito que hagan el resumen ya para poder empezar con los ejercicios. ¿Sí? Por favor. Y me parece que habían ya personas que querían exponer el día de hoy. No, no ha habido. ¿Alguien quiere exponer el día de hoy?
Inge, una consulta, Inge. Ujú. Yo soy de matrícula extraordinaria, entonces quería saber cómo ponerme al día y así con lo que han hecho y con lo que ahorita estaba diciendo de la exposición. Hacemos una exposición extra por puntos adicionales sobre un tema relacionado con la química y su carrera. De no más de 5 minutos, el tiempo es importante. Y es como para una nota extra. Puedes tener desde una décima hasta 5 décimas, dependiendo de cómo esté tu trabajo. Y yo pregunto al principio de cada clase quién quiere exponer y me dice el nombre y expone en la pausa activa que justo la realizamos en la mitad de la hora. Y las demás actividades, debes de estar ya unido al grupo del GR4. No sé si ya estás unido al grupo GR4 para que tengas acceso a los videos grabados. Y en el aula virtual están dados los tiempos para que tú puedas subir nomás tus tareas. Salen como atrasadas, pero tú tendrías justificación por ser matrícula extraordinaria para las primeras actividades. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces si no tenemos personas que vayan a exponer el día de hoy, continúen con los 10 minutos para poder hacer su resumen sobre mezclas de gases, ¿sí? Inge, esta es solo sobre la clase de hoy día. Claro, sería sobre la clase de hoy día y bueno, lo que empezamos viendo en la clase anterior también, ¿no? Todo lo del resumen de mezclas de gases en realidad sería sobre las diapositivas que teníamos de mezclas de gases, ¿sí? Desde aquí hasta el final. Un resumen cortito que tenga súper bien especificadas las ecuaciones, más que nada, que es lo que necesitamos en este momento eh, para resolver los ejercicios.
Bien, chicos, ya terminamos. Cuénteme. Si ya terminamos, podemos comenzar con los ejercicios. Alex dice ya. Unos 3 minutos más, Inge, porfa. Ya, no hay problema.
Muy bien, chicos, entonces, me parece que ya tendríamos nuestro resumen hecho. Entonces podríamos ya empezar a realizar los ejercicios. Y vamos a empezar con el ejercicio 24 porque una parte del ejercicio 24 ya lo hicimos cuando estuvimos dando la clase, ¿sí? ¿Cuál es esa parte? La determinación del peso molecular promedio del aire. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ir leyendo el ejercicio, ¿sí? Dice, la composición volumétrica del aire es 21% oxígeno, 78% nitrógeno, 1% argón. Determinar el peso molecular promedio del aire. B. Las presiones parciales de los tres gases en un recipiente de 2 litros que contiene 3 gramos de aire a 18 grados centígrados. C. La composición ponderal del aire. Cuando nos dicen la composición ponderal del aire, lo que nos están pidiendo es el porcentaje en peso de la mezcla del aire. ¿Ya? Entonces, como les había comentado, la primera parte es algo que ya realizamos. ¿No? La primera parte, determinación del peso molecular, ya lo hicimos. Entonces solamente voy a copiar los datos y a copiar la ecuación como para ya tener la parte A. Entonces, como nos dan el porcentaje en volumen, la composición volumétrica, dividiendo para 100, podemos obtener la fracción molar. Y como son conocidos, también podríamos determinar el peso molecular en gramos por mol de cada componente. Peso molecular del nitrógeno 28, del oxígeno 32, del argón 39,95. Y con eso entonces ya calculamos el peso molecular promedio de la mezcla, que sería igual a la fracción molar del nitrógeno por su peso molecular, más la fracción molar del oxígeno por su peso molecular y más la fracción molar del argón por su peso atómico. Y pues me comentaron que eso me daba 28,96 gramos por mol. Lo mismo que obtuvimos en las diapositivas. Bien, vamos al literal B entonces. Para el literal B, me dicen encontrar las presiones parciales. ¿Sí? Vamos a encontrar una presión parcial. ¿Pero para qué condiciones? Dice, para un volumen de mezcla de 2 litros, una masa de mezcla de aire de 3 gramos, una temperatura de la mezcla de 18 grados centígrados. Y como dato, como ya calculamos el peso molecular de la mezcla, podemos tenerlo hasta como dato, 28,96 gramos. Bueno. Ahora sí, chicos, ¿cómo determinamos la presión parcial de los componentes?
Sería, o sea, ya reemplazándole el número de moles en la fórmula con la masa sobre el peso molecular, sería masa sobre el peso molecular que multiplica a la constante por la temperatura dividido por el volumen. Pero no tenemos el número de moles de cada uno, ¿no? Sí, le reemplazaríamos con la masa sobre el peso molecular. Pero tenemos la masa de todo, ¿no? La masa de aire, no de cada componente. Si es que dices para encontrar la presión total, eso sí, para encontrar la presión total, sí. Pero para encontrar las presiones parciales de cada componente, nadie. No hicimos el resumen. ¿Están ahí, chicos? ¿Cómo determinamos las presiones parciales? Entonces, cuenten. Con el número de moles total. Creo que podríamos hacerle con la fórmula de fracción molar, como es igual al número de moles en I sobre número de moles totales, y podría ir y se vuelve. La importancia de hacer un buen resumen. Ahora sí creo que ya le tengo la idea. O sea, para sacar la fracción molar de cada compuesto, debería primero sacarle el número de moles totales de todo el compuesto. La Entonces presión ahí, parcial, no la fracción molar. La presión o parcial. sea, Porque para poder obtenerle el número de moles de cada compuesto y después reemplazarle en la fórmula que es el número de moles parciales es igual a presión parcial por volumen sobre la constante por la temperatura y ahí tener la presión parcial de cada compuesto. ya, muy bien, pero está larguísimo. ¿No habrá otra formulita que dice presión parcial del componente igual a fracción molar del componente por presión total? Tenemos las fracciones molares de cada componente, lo que habría que determinar es la presión total.
como tenemos todos los datos de la mezcla, volumen, masa, temperatura, peso molecular, a partir de aquí podríamos determinar el peso, la presión total de la mezcla. Está bien. El procedimiento está completamente bien, el que propuso su compañera. Sí, pero ya tenemos, hay otra fórmula que parece que va a estar un poco más sencilla, entonces hagámosle así. Entonces la presión total sería igual a la masa de aire por R y por T sobre el peso molecular del aire sobre B. Reemplazamos esos valores y cuéntenme en cuánto les da la presión total. De una vez, chicos, cambien la presión total a milímetros de mercurio porque en las respuestas están dadas en milímetros de mercurio la presión. Para poder comparar, cambiamos de una vez a milímetros de mercurio después de esta ecuación, ¿ya? ¿Cuánto me da la presión total? Me salió 12,91, Inge. En milímetros de mercurio. Habría que multiplicar 3 por 0,082 por 291 por 760, dividir para 1,23. 1,23 ¿qué? Atmósferas. Atmósferas. Yo quiero de una vez en milímetros de mercurio, quiero multiplicar todo eso por 760. Me da 939,32 milímetros de mercurio. Confirmen el valor, chicos. Sí, 939,319. Muy bien. Ahora sí podemos calcular las presiones parciales de cada componente, ¿no? Presión parcial del nitrógeno igual, fracción molar 0,78 por 939,32. En milímetros de mercurio me va a dar, ¿no? Presión parcial del oxígeno 0,21
por 939.32 en milímetros de mercurio. Y presión parcial de argón 0,01 por 939.32 y me va a dar en milímetros de mercurio. El primero sale 732,67. ¿No? El otro 197,96 y el del argón es 9,39. 9, 39. ¿cuánto era el del oxígeno? 197,26. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, ahora sí vamos a la parte C. La parte C dice la composición en peso o composición ponderal. Vamos a poner acá C. Para la composición en peso, como nos dan la fracción molar y el peso molecular, entonces vamos a ocupar el porcentaje en peso del nitrógeno es igual a la fracción molar de nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno sobre fracción molar de nitrógeno por peso molecular de nitrógeno más fracción molar de oxígeno por peso molecular de oxígeno más fracción molar de argón por peso molecular de argón por 100 para que sea porcentaje. Chicos, esto de aquí abajo, ¿qué sería? El peso molecular de la mezcla. Exacto. Esto sería el peso molecular del aire. Como tenemos de dato, podemos reemplazar todo eso como peso molecular. Y entonces, el porcentaje en peso, voy a ponerlo acá. Porcentaje en peso de nitrógeno sería igual. Su fracción molar, 0,78. Por su peso molecular, 28. Dividido para el peso molecular de la mezcla, 28,96 por 100. Lo mismo para el oxígeno, solo que el oxígeno tiene fracción molar 0,21, peso molecular 32, peso molecular o masa molar media de la mezcla 28,96 por 100. Y para porcentaje en peso del argón, chicos, yo les sugiero siempre mejor restar del 100%. ¿Ya? Porque como todo tiene que dar 100%, creo que es mejor si es que restamos 100% menos el valor de las otras porcentajes en peso. Entonces me van diciendo, por favor.
El primero sale 75,41%. Ujú. El otro 23,20%. Y el otro es 1,39%. Ya. Muy bien. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo con estos valores? Bien, pues voy a poner en la tablita, voy a poner aquí en la tablita el porcentaje en peso que hemos encontrado. 75,41 para el nitrógeno. Para el oxígeno 23,2. Para el argón 1,39. Lo pongo en la tablita para que se dé cuenta, para que vea que el porcentaje en volumen no es lo mismo que el porcentaje en peso. El uno es 78, el otro 75, el otro 21, el otro 23, el 1,4. ¿Sí? No son los valores iguales, no son lo mismo. Porcentaje en peso, porcentaje en volumen son diferentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, Ya. cuando nos pregunten siempre sobre la composición ponderal, siempre va a salir la fracción del peso. Sí. Si nos preguntan la composición ponderal de la mezcla, es la fracción en peso. La composición en peso, el porcentaje en peso. Bien, vamos al siguiente ejercicio, chicos, entonces. Siguiente ejercicio dice, se tiene una mezcla de dos gases, A y B. La fracción molar de A es 0,2 y la masa de B es 16. Si la relación en pesos moleculares de A respecto a B es 8, calcular la composición ponderal de la mezcla, es decir, la composición en peso de la mezcla. Esos serían los datos entonces del ejercicio. Como me piden la composición ponderal, ¿qué ecuación podríamos utilizar? ¿Qué opinan?
Chicos, estamos en clases. Veamos si estamos en clases. Voy a ver quién está despierto. Está abierto el sondeo. Teacher, Inge, podemos igualar los pesos moleculares con las masas, porque nos da una masa. Podemos igualar los pesos moleculares con las masas. No entendí eso. Con la fórmula del número de moles, que es igual a masa sobre el peso molecular, podemos igualar las dos. No, No nos dan ninguna condición de que sean iguales, ¿no? Las masas. pero nos da que el peso molecular de A es 8 veces el peso molecular de B. Sí, eso sí nos da. Esa es una relación, sí. ¿Quién está dormido? No entiendo. Hay un montón de no entiendos. Hay solo 4 personas que faltan de responder. Por favor, respondan esas 4 personas para poder sacar un resumen de esto. Gracias. Cerrar sondeo. Entonces, Inge, lo que yo estaba tratando de hacer es que hay una ecuación en la que tenemos que, en la fracción del peso, que es igual a la fracción molar por el peso molecular de S dividido para las fracciones molares, sí, las fracciones molares por su peso molecular, las sumas. Sí, ajá, las sumas. Entonces, tenemos la fracción molar del elemento A por 8 por el peso molar de B, o sea, está en función del peso molecular de A. Y como tenemos el peso molecular de B como numerador y en el denominador también tenemos pesos molares de B, podríamos simplificar. simplificar y tendríamos la fracción del peso de A en función de la fracción molar de B. Solo te falta la fracción molar de B. Ya, Sí, mira, y eso es ¿cómo, lo que estaba haciendo hasta ahora. cómo sacar la fracción molar de B? Son dos componentes, A y B. Si la fracción molar de A es 0,2, ¿cuánto tiene que ser la fracción molar de B para que siempre la suma me dé 1? Recuerden que la suma de las fracciones
molares tiene que ser 1 siempre. 0,8. Exacto, 0,8. 0,8. Sí, precisamente como dice el compañero sería la mejor opción. Igual, plantear que el porcentaje en peso de A es igual a la fracción molar de A por el peso molecular de A sobre la fracción molar de A por el peso molecular de A más la fracción molar de B por el peso molecular de B. Como tenemos una relación de peso molecular de A y peso molecular de B, podemos despejar y tener que el peso molecular de A es 8 veces el peso molecular de B. ¿Ya? Entonces podemos reemplazar ya los valores. Tendríamos fracción molar de A 0,2. Peso molecular de A 8 veces peso molecular de B. Abajo, fracción molar de A 0,2. Peso molecular de A 8 veces peso molecular de B. Más fracción molar de B 0,8 peso molecular de B. Bien, ahí ya podríamos sumar, arriba multiplicar 8 por 0,2, 1,6 peso molecular de B. Abajo 0,2 por 8, 1,6 más 0,8, 2,4. 2,4 peso molecular de B. Simplifico peso molecular de B. Ah, cierto, perdón, por 100 todo esto, ¿no? Para que sea porcentaje. Me olvidé del por 100. Por 100 aquí, por 100 aquí, por 100 acá. ¿Ah? Con eso entonces ya tengo la fracción molar, el porcentaje en peso de A. ¿Cuánto me da? $66,67 aproximado. 66,67. Como les había comentado para la fracción molar de B, es mejor restar del 100%, ¿no? Como hay solo dos componentes, entonces la otra composición, el otro porcentaje en peso, pues va a ser la resta del 100%, que sería 33,33. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, todo está en cuestión de hacer bien el resumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que no hicieron bien el resumen, no visualizaron que podemos utilizar esta ecuación. ¿Y por qué podemos utilizar esta ecuación? Porque nos dan la fracción molar de A. Nos dan, de alguna manera, la relación entre el peso molecular de A y el peso molecular de B. Nos dan un dato extra de 16, que si resolvemos de otra manera nos puede servir también, ¿sí? Eso depende de cómo resolvamos. ¿Que hay otra manera de resolver? También hay otra manera de resolver. Pueden haber varias maneras de resolver, no solo una. ¿Alguien tiene otra forma de resolver el ejercicio? Una sería sacarle primero el de la composición ponderal de B. ¿Cómo pondría? Con la misma ecuación. Sí. Ya. Otra forma
Creo que podríamos utilizar el peso molecular cuando tenemos el peso de toda la mezcla, que es igual a la fracción molar por el peso más la fracción molar del siguiente por el siguiente peso y así. Y tendríamos el peso de la mezcla y luego podríamos utilizar... ahí se me fue la idea. Profe, la fracción volumétrica debe sumar 100. La volumétrica, claro. El porcentaje 100, como fracción 1, como porcentaje 100. Otra forma, partir de la relación de pesos moleculares. Me parece que alguien me dijo algo como esto. Tal vez estaba haciendo esto, esa otra persona. Partir de esto. Y decir que es del peso molecular. El peso molecular, pongamos acá 8, ¿sí? El peso molecular sería igual a la masa del componente, por ejemplo, la masa de A sobre el número de moles de A. El peso molecular de B, la masa de B sobre el número de moles de B. ¿Sí? La masa de A, que es el número de moles de A, la fracción molar de A por el número de moles totales, que es el número de moles de B, la fracción de B por el número de moles totales. El número de moles totales se simplificaría y tendríamos que 8 es igual a la fracción molar de B por la masa de A sobre la fracción molar de A por la masa de B. Y de aquí se forma una ecuación en donde la única incógnita es la masa de A. Entonces aquí sería 8 igual. Fracción molar de B, 0,8. Masa de A, no conocemos. Sobre fracción molar de A, 0,2. Masa de B, 16 gramos. Despejando de aquí, ¿cuál sería la masa de A? ¿Cuánto sería la masa de A? ¿32? 32. Con la masa de A y la masa de B, ya puedo determinar porcentaje en peso. Porcentaje en peso de A es la masa de A sobre la masa total. Masa de A más masa de B por 100. Si la masa de A es 32, la masa de B es 16, 32 más 16, la masa total sería 48. Por 100. ¿Cuánto me daría el porcentaje en peso de A, chicos? Igual, profe, 66,67.
Ajá. Y como restamos del 100% el porcentaje de B, también sería 33,33, lo mismo. ¿Sí? Miren, pueden haber varias formas de solucionar o de resolver un ejercicio, no solo uno. Eso sería. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Ya? ¿Alguna pregunta en total? De todo lo que hemos visto. ¿No? Bien, chicos, creo que por ahí entonces nos podemos quedar por el día de hoy. Y la siguiente clase vamos a seguir realizando ejercicios sobre mezclas de gases. Usted también ya puede ir realizando los ejercicios propuestos en el cuaderno de trabajo y en la guía para que no se le acumule para la siguiente semana el control. Hay que pensar, chicos, que igual a semana seguida ya sería la primera prueba también. Pues hay que seguir pensando que ya vamos a tener una evaluación la siguiente semana, la semana número 5, que sería la evaluación de la prueba. Eso sería, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No se olviden de subir, porfa, su deber del resumen. Hasta el día de mañana, el resumen de mezclas de gases, no se olviden de subir. Bien, chicos, entonces ya nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, profe. Lo dije. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Inge. Chau, chicos. Inge, una última consulta. Entonces solo tengo que subir las tareas y usted va a revisar porque como es matrícula extraordinaria, entonces ya de una vez sale ahí que tengo justificación o tengo que mandarle justificación. Ah, no, me haces de acuerdo cuando estemos pasando las notas, por favor. Si es que ves que no me he acordado de justificarte, me dices, profe, todavía no me ha justificado. Eso cuando pasemos las notas, cuando ya hagamos los promedios para el primer bimestre, si es que no he considerado que eres matrícula extraordinaria, entonces me avisas. ¿Me haces de acuerdo? Ah, ya listo, Inge. Muchísimas gracias. Ya.